Vamos a hablar del trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Mi nombre es Sonia Berch, soy psiquiatra de la Clínica Valle de Lili. La agenda para hoy entonces es la siguiente. Primero vamos a hablar de la definición de somatización y algunos conceptos relacionados. Luego la nosología de los trastornos somáticos y trastornos relacionados. Un poco sobre la fisiopatología, enfocándonos en la relación mente-cuerpo. Posteriormente me voy a referir al manejo por el médico general, que se trata de que sea una clase muy práctica, porque ustedes van a salir a manejar muchos de estos pacientes. Y posteriormente breves apuntes sobre el manejo por psiquiatría, lo que hacemos los psiquiatras con estos pacientes. Entonces, la definición de somatización es la tendencia a experimentar y comunicar el malestar psicológico e interpersonal a través de molestias físicas y síntomas médicos inexplicables para los que buscan tratamiento. Todas las personas somatizan alguna vez, pero la frecuencia con que esto ocurre, la intensidad y el factor estresante necesario para desencadenar la respuesta y los síntomas que aparecen varían. Se puede hablar de somatización o factores psicosomáticos en pacientes con enfermedad física demostrable. En ese caso, las quejas del paciente están en exceso de lo esperado para los hallazgos que se encuentran. Esta es la forma como el DSM-5 clasifica estos trastornos. Están los síntomas, trastorno de síntomas somáticos, que antes se llamaba trastorno de somatización, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que es lo que toda la vida se ha conocido como hipocondriasis. Está el trastorno de conversión, al que nos vamos a referir solo muy brevemente, los factores psicológicos que afectan otras afecciones médicas, el trastorno facticio y los trastornos de síntomas somáticos específicos y los no inespecíficos. Esto es un poco con más detalle la clasificación y sus códigos. El trastorno de síntomas somáticos entonces es aquel en donde se presentan uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. Debe haber pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud. Sin embargo, como vamos a ver, hay mucha preocupación, pero el paciente no está pensando que tiene una enfermedad grave. Hay pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. Hay un grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud y de los síntomas. Y el paciente invierte mucho tiempo y energía a los síntomas y a la preocupación por la salud. Hay que especificar si es con predominio de dolor o si es persistente. El trastorno de ansiedad por enfermedad, que es lo que les comentaba, que se ha conocido como hipocondriasis toda la vida, es la preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. No existen síntomas somáticos o si están presentes son únicamente leves. Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica, por ejemplo, antecedentes familiares importantes, la preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. También hay comportamientos excesivos relacionados con la salud. El paciente comprueba repetidamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad o presenta, por lo contrario, evitación de ir al médico, mucho temor de presentarse ante los hospitales. Estos síntomas se han debido presentar por al menos durante 6 meses. También los trastornos
el trastorno de síntomas somáticos debe presentarse por 6 meses. En este caso, por ejemplo, los pacientes tienen el temor de tener una enfermedad grave. Se están chequeando permanentemente la presión, consultan al médico, se hacen tomar muchos exámenes de laboratorio, si les salen bien vuelven y se los repiten, y hay verdaderamente el casi convencimiento, lo llamamos una idea sobrevalorada, no es una idea delirante, es una idea casi que delirante, digámoslo así, se llaman ideas sobrevaloradas de tener una enfermedad y mucho temor relacionado con eso. No es francamente delirante y pues por lo mismo los antipsicóticos no funcionan muy bien, pero es una idea persistente, repetitiva y muy muy fuerte. Frecuentemente lo que las personas llaman, no, ese señor es hipocondriaco, se refiere a una persona que tiene muchas quejas somáticas. Por lo general no es un hipocondriaco, sino un paciente somatizador, que hemos dicho que en el trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondriasis, el paciente tiene pocos síntomas, tiene más el temor de tener la enfermedad. Este es un diagnóstico muy utilizado por los psiquiatras que trabajamos en enlace, es decir, con pacientes médico-quirúrgicos. Se trata de los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Leo los criterios. A. Presencia de un síntoma o afección médica que no sea un trastorno mental. B. Factores psicológicos o conductuales que afectan negativamente a la afección médica de una de las maneras siguientes. Primero, los factores han influido en el curso de la afección médica, como se pone de manifiesto por una estrecha asociación temporal entre los factores psicológicos y el desarrollo o exacerbación o el retraso en la recuperación de la afección médica. 2. Los factores interfieren en el tratamiento de la afección médica, por ejemplo, poco cumplimiento, la falta de adherencia al tratamiento. 3. Los factores constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del individuo. 4. Los factores influyen en la fisiopatología subyacente porque precipitan o exacerban los síntomas o necesitan asistencia médica. Entonces, con frecuencia vemos esto, es el caso del paciente hipertenso que insiste en comer mucha sal a pesar de que se le diga que no, o el paciente que no se aplica la insulina y entonces en ese sentido su dificultad para aceptar la enfermedad y su comportamiento está afectando el curso de su enfermedad. Es ese tipo de situaciones, o el paciente que sigue fumando a pesar de que se le ha desaconsejado y esto afecta el curso de una enfermedad coronaria. Los trastornos de conversión, ahora se llaman también trastornos de síntomas neurológicos funcionales. Vamos a hablar ahora de los síntomas funcionales, de los trastornos funcionales. Los criterios son los siguientes: 1 o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Y los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas. El síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental, y el síntoma debe causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es un paciente que se presenta con un síntoma aparentemente neurológico, por decir algo, una paraplegia, pero al examen físico no corresponde con el examen físico que encontramos en un paciente con paraplegia, es decir,
no hay síntomas de neurona motora superior ni de neurona motora inferior, el paciente no tiene hiperreflexia, no tiene hiporreflexia, no tiene Babinski, como que no cuadra la situación. Entonces, en este caso, o un paciente se presenta, por ejemplo, diciendo que no, que no ve, y sin embargo pues no hay los signos que corresponden, como el de Marcus Gunn y ese tipo de cosas. Entonces, o unos potenciales evocados no revelan esta situación. Pero por lo general no hay que irse a estudios adicionales, sino que el examen físico revela la inconsistencia. Entonces aquí vemos que puede ser con debilidad o parálisis, con movimientos anómalos, personas que aparecen con distonías, con mioclonías, con disquinesias, síntomas de deglución, síntomas del habla como disfonía, ataques o convulsiones, lo que se llama pseudocrisis, anestesia o pérdida sensitiva. Muy interesantemente, por ejemplo, los pacientes con epilepsia son la población que más frecuentemente tiene pseudocrisis. Está con anestesia o pérdida sensitiva, con síntomas sensitivos especiales, por ejemplo, alteraciones visuales, olfativas, auditivas o síntomas mixtos, entre varios de los que hemos mencionado. El episodio puede ser agudo cuando está presente por menos de 6 meses o persistente por más de 6 meses. En este caso, pues las cosas son muy graves porque, por ejemplo, una paciente que se presenta con paraplegia funcional y que persista por más de 6 meses, pues es un paciente que se le va a atrofiar el cuádriceps y todos los demás músculos y que posiblemente va a terminar realmente impedido para caminar. Por lo general, estos pacientes tienen un estresor psicológico claro, muy ocasionalmente no. El trastorno facticio, en general, me devuelvo, los trastornos conversivos son tratados en los servicios de urgencias cuando se presenta agudamente y por lo general amerita que se haga una interconsulta a psiquiatría. Los trastornos facticios, el trastorno facticio aplicado a uno mismo, lo que se llama también el síndrome de Munchausen. Es la falsificación de signos o síntomas o físicos o psicológicos o la inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante o el trastorno psicótico. Entonces, aquí el paciente está falsificando el síntoma. Estos son pacientes que incluso, por decir algo, se ponen materia fecal en la vena, se generan lesiones, pero a diferencia de la simulación, la simulación no es un trastorno mental, es un acto sociopático. La diferencia entre el trastorno facticio y la simulación, que por definición también es una falsificación de signos o síntomas, es que el paciente con trastorno facticio, su ganancia es mantener el rol de enfermo. El paciente necesita estar vinculado con el sistema de salud, se siente muy cómodo cuando está hospitalizado, y hay, digamos, una necesidad psicológica insatisfecha que el rol de enfermo y todo el entorno le resuelve, entre comillas. Es un paciente enfermo. Y está el trastorno facticio aplicado al prójimo, trastorno facticio del prójimo o
by proxy en inglés, que es la misma situación, pero cuando la víctima, cuando se falsifican los síntomas de otra persona. Es muy frecuente el caso de que la madre induzca los síntomas en el hijo, porque es ella quien necesita mantener la vinculación con el médico y el entorno hospitalario. Hablamos de trastornos funcionales. Los trastornos funcionales son condiciones médicas que afectan el funcionamiento normal de los procesos corporales en ausencia de alteraciones estructurales. Por decir algo, la dispepsia. No encontramos nada cuando hacemos una endoscopia en un paciente con dispepsia, pero sin duda hay una alteración en el funcionamiento normal del proceso corporal. Vamos a ver algunos trastornos funcionales en una diapositiva siguiente. Hablamos de trastornos funcionales porque esto refleja el estado limitado del conocimiento de la patogénesis de la entidad. Posiblemente más adelante ya no se llamarán un trastorno funcional ya no se va a llamar así de forma particular. También puede reflejar que hay un amplio rango de anormalidades fisiopatológicas identificadas presentes en unos pacientes y ausentes en otros. Por decir algo, en la dispepsia puede encontrarse en algunos pacientes con dispepsia excesiva secreción de ácido en el estómago, y en otros pacientes con la misma sintomatología no se encuentra ese hallazgo. En general, el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico se considera que están involucrados en una posible reacción bidireccional, por lo que se asume que la causalidad psicológica no se presume. Es decir, hay una afección, hay una bidireccionalidad, como bien lo dice ahí, entre el órgano blanco y el cerebro y cómo el uno impacta sobre el otro. Va a ser un poco más fácil de entender eso con el ejemplo que les voy a poner. Entonces, el término funcional, digamos que es más amigable y más aceptable que el término psicosomático, que presupone que hay una causa mental o psicológica. Aquí es una interrelación entre todos los sistemas, porque la separación cartesiana de la mente y el cuerpo pues es una cosa completamente espuria. La mente, el cerebro y la mente es el cerebro es el órgano de la mente y el cerebro es parte del cuerpo y estamos pues perfectamente conectados. Uno está triste y llora. Hay fenómenos psicosomáticos todo el tiempo. En los trastornos funcionales hay una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos, mucha comorbilidad psiquiátrica, hay un alto malestar emocional inespecífico, se encuentran frecuentemente factores estresantes psicosociales y los modelos etiológicos multifactoriales incluyen la presencia de un trastorno psiquiátrico, traumas o estresores psicosociales, amplificación somatosensorial y la interpretación errónea de los síntomas. Esta es una lista no exhaustiva de los trastornos funcionales, que son los diagnósticos que están en la frontera entre la medicina y la psiquiatría. Son tan del psiquiatra como del especialista y vemos que las hay en prácticamente todas las especialidades. Está la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la cefalea crónica, otros trastornos funcionales intestinales, el síndrome de intestino irritable,
el dolor torácico no cardíaco, el dolor pélvico crónico, la cistitis intersticial, el trastorno postural persistente con mareo que se presenta que es consultado frecuentemente al otorrino. Este es el ejemplo del que les hablaba. Por ejemplo, los criterios de Roma para el síndrome de intestino irritable son los que están ahí anotados. Pero vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva cómo en la patogénesis hay un eje cerebro-intestino y hay un eje intestino-cerebro que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces vemos cómo predisposiciones genéticas y factores ambientales que incluyen el modelamiento, las conductas de recompensa, lo que se llama la ganancia secundaria, y los factores culturales pueden llevar a que haya cambios en la permeabilidad intestinal. Asimismo, en el lado derecho vemos cómo alteraciones en el sistema nervioso central, como la activación de las vías de estrés, de ansiedad y depresión, puede a su vez alterar el epitelio del intestino y el microbioma y aumentar el riesgo de infección intestinal. Entonces, todo esto genera a su vez inflamación localizada, edema, infiltración por células inflamatorias, lo que a su vez lleva a cambios en la función visceral neuromuscular y el desarrollo de los síntomas. Entonces vemos que hay una influencia desde los procesos cerebrales a través del sistema nervioso periférico, a través de mecanismos neurohumorales que terminan afectando el intestino. Miren que esto es del New England Journal of Medicine del 2017. Está también dentro de la patogénesis